Pues aquí estamos una semana más, efectivamente, para hablar del espigüete, no, del cura Vacas. ¿Quién sabe si algún día llegará un especial del espigüete? La dejamos votando, pero de momento disfrutamos y mucho. Contenta Lagunilla, muy buenas. Hola, muy buenas. Hablando y descubriendo más sobre todo lo que concierne a este maravilloso pico palentino, hemos recorrido algunos de los hechos más relevantes, hemos hablado de los elementos, vamos a decirlo así, más característicos, y todavía nos queda mucho. Hoy va a ser un capítulo de esos en los que vamos a hablar de alguna enseña, sí, es decir, ¿no?, de cura Vacas. Seguimos con el capítulo 18 del libro, que es útiles y cruces y vírgenes y cosas que ha habido en la cumbre o en los alrededores. Ya vimos los vértices geodésicos, la historia de los buzones, y ahora le toca la historia de un solo objeto, no ya de una serie, sino de un solo objeto, que es la cruz de los faquires. Una cruz que se colocó unos meses después del accidente de los faquires al pie de la cara noreste, y bueno, pues tiene una historia muy curiosa. Pero creo que antes de entrar de lleno en la historia de la cruz de los faquires, tenemos alguna aportación que nos ha llegado nueva, bueno, me incluyo, pero que le ha llegado atenta afortunadamente. Efectivamente, el incombustible Javier Ruiz Monge, que sigue investigando. La verdad es que es una maravilla las cosas que me está proporcionando. Pues me ha pasado dos nuevos mapas, vamos, evidentemente no son nuevos. Uno es de 1782, es este mapa que vemos aquí en la imagen, que dice mapa geográfico de la provincia de Palencia. Es un mapa muy bonito, con muchísimas deformaciones, porque aquí todavía no estaba hecha la famosa triangulación para hacer los mapas de una forma, esto todo era ojímetro, ¿no? Eso, eran estimas, mediciones, pero no había una triangulación como para, simplemente viéndola, esta foto ves que la provincia de Palencia pues está deformada de como la vemos hoy en día. Y una cosa muy curiosa, que yo la desconocía, era que Saldaña, toda la zona de Saldaña y todos sus alrededores, era casi como una isla, porque la provincia de Toro, que casi rodeaba la provincia de Palencia, tenía la zona de Carrión y casi hasta Guardo, ahí había una franja, se ve aquí en el mapa, eso era de la provincia de Toro, y Saldaña era una parte de la provincia de Palencia que estaba como una isla grande, pero en la provincia de Toro. Y muy curioso es la dedicatoria: al excelentísimo señor don Diego Fernández de Velasco, Enríquez de Guzmán, López Pacheco, Tellez Girón, Gómez de Sandoval. Ese es el nombre. Y dice: Duque de Frías, Conde de Alba de Liste, Marqués de Belmonte, Señor de Arnedo, Señor de los 7 Infantes de Lara, Señor de Herrera de Río Pisuerga y Grande de España de primera clase, Caballero de la Gran Cruz de la Real Distinguida Orden de Carlos III y gentilhombre de Cámara de Su Majestad. Esa es la dedicatoria para este señor. Vamos, se lo tenía ganado, entonces. Sí. Y luego la elaboración tampoco se queda atrás, pero bueno, es más corta, ¿no? Dice: elaborado por don Tomás López, geógrafo de los dominios de Su Majestad, de las Reales Academias de la Historia de San Fernando, de las Buenas Letras de Sevilla y de la Sociedad Vascongada de los Amigos del País. Ese es el autor, de una punta a otra, geógrafo que hace esto, ¿no? Bueno, pues es un mapa muy bonito y se lo agradezco, porque bueno, había ahí una laguna de mapas que la estoy cubriendo en el capítulo de cartografía. Casi le tengo que hacer de nuevo porque hay una cantidad de aportaciones terribles. Nada, pues más trabajo para la reedición. Este otro mapa, que es bonito también, es de 1853. Aquí ya estaba a punto casi de estar hecha la triangulación, pero todavía no estaba hecha, y es un mapa de la provincia de Palencia y de Burgos. Están en un mismo bloque, tampoco aparece Cura Vacas como tal en el nombre, pero es también un mapa muy bonito. Y como veis, pues también tiene muchas deformaciones. La provincia de Palencia casi no se la reconoce, porque, lo dicho, eran cosas a estima, no era una triangulación con mediciones cartográficas serias. Y estas son los dos, un poco la introducción, comentando las novedades que hay, que todas las semanas pues sale alguna novedad, afortunadamente. Y ya, si te parece, pues empezamos ya con el capítulo 18 del libro, que es símbolos y útiles en la montaña. En concreto vamos a tratar la cruz de los faquires. En agosto del 57, recuerdas que en abril, mayo es cuando el accidente y la recuperación de los cuerpos, etcétera. Pues en agosto no ha pasado mucho tiempo, eso es primavera. En verano, en agosto del 57, se coloca la cruz al pie de la cara noreste, casi donde aparecen los cuerpos de los tres, que no aparecieron tan separados al final, ¿no? La cruz la paga
o la gestiona por lo menos, César Ordax Avecilla Gómez, coronel director de la Fábrica Nacional de Armas. Claro, porque recordamos... Eso es, que Jesús trabajaba en la fábrica de armas y Paulino desfilaba, ¿no? en Semana Santa. Estudiaba en la escuela de aprendices y bueno, pues tenía mucha relación con... En aquella época pues la fábrica de armas tenía estaba perfectamente imbricada en la sociedad palentina, porque Palencia era pequeñita, la fábrica muchísimo más grande, imagínate, ¿no? Pues bueno, pues la paga o la gestiona don César Ordax, que es el coronel director de la fábrica de armas. Tiene más de 5 metros de altura, es de hierro, pesa una barbaridad y... ¿Cuánto? 5 metros de altura tiene. Para que se viera bien. Sí. Hombre, parte de ella es la que queda empotrada. Para poderla subir, porque era totalmente impracticable subir eso de una pieza, es lo que estaba pensando. Pues se hace roscada. Está lo que es la base hasta el crucero, y luego se llevan sueltas sin roscar un brazo, otro brazo y la parte de arriba, eso se lleva aparte, pero vamos, esa parte principal de todo el cuerpo y el crucero, un crucero pequeñito, tenía que costar, tuvo que ser una odisea subir. ¿Qué tamaño podría tener? ¿3 metros? A lo mejor... No, 5. Bueno, esto que dices, no más. Supongo que la parte de arriba tendría 4, así que unos 1 metro, 4 metros por lo menos tenía entre el crucero y la parte de abajo, 4 metros de altura, casi seguro. Pues bueno, esto es el 23 de agosto. Van Alejandro Díez Riol, Benito Iglesias, Rufino Alonso, Marino Ampudia, José María Pérez Bonilla, Seivane, que le llaman un tal Flecha, y Primitivo Trancho, que era el conductor de La Rubia, el autobús aquel que tan famoso de La Rubia. Sí. Pues bueno, el Primi, que era el conductor, no solo les llevaba, sino que se animó a ayudarles a subir, porque claro, no solo tenía que subir la cruz, tenía que subir tiendas de campaña, toda la impedimenta, cemento, herramienta para picar, un garrafón para coger agua de abajo de los manantiales de abajo y subirlo al pie del cubravacas para poderlo hacer la masa, etcétera, etcétera. Tuvo que ser una odisea, ¿eh? Y bueno, pues tenemos, la verdad es que Alejandro se hizo muchas fotos, aquí tenemos 2 de ese día en el que acampan en el Hoyo Muerto después de haber subido todos esos materiales hasta allí, ¿verdad? Bueno, al día siguiente, día 24, esto es el 23 por la tarde, cuando llegan a acampar allí, y el día 24 entero le utilizan, hace magnífico, se les ve aquí en camiseta o incluso con el torso descubierto, porque debía ser un día extraordinario de agosto, y se dedican a colocar la cruz. Escogen un lugar en un sitio donde ellos piensan que no van a caer avalanchas, que está más o menos a salvo de las inclemencias de la montaña, y el tiempo no les da la razón, pero bueno, escogen ahí un sitio muy cerquita de donde han aparecido los cuerpos y pican, y aquí se les ve pues colocando toda la cruz, haciendo toda la maniobra. El que dirige la operación, el que más debía de entender de albañilería, era Benito Iglesias, que se le ve por ahí con gorra, pues es el que dirige todo eso. El hombre para todo, ¿eh? Bueno, es que al final le ponían para dirigir, pues también en este caso, ¿no? Sí, exactamente, vale para todo. Bueno, como cosa curiosa, colocan también la placa de mármol, hacen una masa y colocan una placa de mármol en el que hay un texto que también, hasta que no lo hemos recuperado, los trozos de esa placa, no se sabía exactamente lo que ponía, porque en ningún libro ni en ninguna crónica no constaba en algunos sitios que encontraba yo que hablaba de la placa, no era correcto lo que ponía. Ya veremos más adelante alguna anécdota en este estilo. Bueno, pues a media mañana aparece Luis Cebrián, Pichi, el de Burgos, y junto con Riol, en un descanso de colocar la cruz, exploran la pared y descubren la cuerda de 9 milímetros, los anillos, varios mosquetones. ¿Te acuerdas que sí, cuando hablábamos del accidente, de esa conclusión? Que les pilló cambiando de cuerda. Eso es, ¿cómo habíamos llegado a esas conclusiones? Pues gracias a esta exploración que hacen ellos, cuando se coloca esta cruz, hacen la exploración, salen incluso hacia el callejo por donde querían ellos huir de la tempestad, y bueno, pues se dan cuenta de un poco de lo que había pasado, por cómo estaba el material, etcétera, etcétera. Al día siguiente, que es ya, bueno, aquí tenemos del mismo día 24, pues tenemos un montón de fotografías levantando la cruz, pintándola de aluminio, y bueno, pues hay muchas fotos, me recuerda un poco a esas fotos que hay levantando esa bandera americana, ¿no? La típica de Iwo Jima, ¿no? O sí, creo que era
Bueno, pues aquí hay fotos muy parecidas, no sé si están inspiradas en ellas o no tienen nada que ver, fue la casualidad, pero aquí se les ve con esto. Incluso pues me he atrevido a una de ellas en la que están pintándola, pues y están todos sujetando la placa sin ponerla de pie, porque si no, no iban a llegar a la parte de arriba, no tenían escaleras, pues la están pintando la parte de arriba y me he atrevido a meterlo en la inteligencia artificial para hacerle un poco de movimiento, pues bueno, saludan y todo, esto es la bomba, la de la inteligencia artificial, porque no solo ya mueve a los personajes, sino que se inventa parte de la montaña, ¿no? Y con bastante éxito. Bueno, pues aquí en estas otras dos fotografías ya está todo acabado, ya está la cruz totalmente vertical, sujeta con la placa de mármol, que yo siempre pensé que la placa estaba mirando hacia el valle y no, está mirando hacia la montaña. Tú cuando miras la montaña ves la cruz y la placa la tenías delante, porque aquí se ve claramente, pero no se ve lo que ponía. Pues bueno, estas son todas las fotos de ese día 24 de agosto que se coloca la cruz. El día 25 es la fiesta grande, supongo que fuera domingo, supongo que fuera fin de semana. Entonces el 25 de agosto asisten al acto 80 personas en el Hoyo Muerto, posiblemente la vez que más gente ha habido en el Hoyo Muerto, pero con toda seguridad, ¿no? Va gente de los alrededores, va gente de Palencia, pastores de la zona, montañeros, etcétera, etcétera. Bueno, pues se junta un montón de personas, ¿verdad? Entre ellos, así como curiosidades, aparte de los que han subido a montar la cruz, a instalar la cruz, pues va Josefina Díez, que es la mujer de Alejandro, Ángel Ramos, Juan Ramírez Puertas, que era el jefazo del Frente de Juventudes en aquella época en Palencia, y muchísima gente, ya te digo, de los alrededores y de Palencia. Esta foto es muy curiosa. Gracias a los de Barruelo les pilló allí dando un paseo, el habitual. No tengo noticias de que fuera. Lo digo en broma. No tengo noticias, pero como parecía que salían a dar un paseo posiblemente. Y sin darse cuenta. Sí, porque esto es lo que me consta es que los de Cervera fueron en autobús. Los de Barruelo, si van andando. De un paseillo, ¿verdad? Bueno, pues esta foto tan bonita que ves aquí es muy entrañable. Está en el collado del hospital, se sigue viendo que hace buenísimo, están en mangas de camisa. Pues bueno, ese niño de 9 años que hay ahí con su padre, pues es Miguel Ángel Ramos Tejerina, tiene 9 años en la fotografía. Está en el collado del hospital con su padre Miguel Ramos Cerezo. Fueron desde Cervera de Pisuerga junto a más participantes en autobús, y la foto es de Piedad Isla, que estuvo también y también pues se hinchó a hacer fotografías. Cronista de la época, claro. Bueno, pues fíjate lo curioso que es, esta foto me la proporcionaron ya hace relativamente poco antes de publicar el libro, y aquí tenemos estas dos fotografías con Miguel Ángel Tejerina y yo en mi casa el 14 de junio de 2018. Él ya, pues fíjate, si en el 57 tenía 9 años, en el 18, imagínate ya el hombre maduro que es, ¿no? Esa foto nunca se había publicado, me la prestó para el libro y la verdad es que es curioso. Y aquí es en esta otra fotografía, pues lo mismo, está Miguel Ángel Tejerina con el libro de Curavacas ya en sus manos, pues todo orgulloso de que salga esa fotografía ya. Esta otra foto ya es del 22, cuando ya ha salido el libro. Pues una historia de una fotografía que por primera vez salía en el libro o en los medios de comunicación. Había estado en un álbum familiar. Y cuando me dicen, no, yo tengo una foto de aquel día, pues me hizo mucha ilusión y la verdad es que es un documento extraordinario. El mismo día, 25 de agosto, se dice una misa en el Hoyo Muerto, como no puede ser de otra forma, porque ya sabemos que en esta época las misas estaban a la orden del día. Posiblemente es la única misa que se ha dicho en el Hoyo Muerto. La más multitudinaria que habrá. Alejandro calcula unas 80 personas que asistieron, estuvo el tío Vicente, el pastor, ahí, y la misa la oficia el padre Andrés Hernández, capellán del Frente de Juventudes, que había estado en el rescate. Hay fotos, ¿te acuerdas? En el rescate, sí, que se le ve diciendo una misa y demás. Pues bueno, este hombre ha estado en el rescate y es el capellán, y ahí está, aquí en estas otras dos fotos, incluso Alejandro se ve que se sube a algún alto cercano para tener un poco perspectiva y ver todo el mogollón aquel de gente, supongo que comerían, y la verdad es que, bueno, pues una especie de romería. Y cuando acaban los actos ese día 25, un numeroso grupo, no todos los 80, pero sí aquí vemos pues 14 o 15 personas, suben a la cumbre de Curavacas, se ve una cruz de madera que en la cumbre, esta foto ya la hemos hablado muchas veces porque es la primera vez que se ven mujeres en la cumbre de Curavacas. No hablo más porque otros días hemos analizado y hemos diseccionado esta fotografía porque sabemos los nombres de todos, etcétera, etcétera. Bueno, ¿por qué tenemos tantos detalles? Además de que Alejandro hizo muchas fotografías y lo cuenta en varios libros, pues Pichi, Cebrián de Burgos, después de este acto escribe este precioso
manuscrito a máquina con acuarelas en el mismo manuscrito, no es que fuera una tirada, no, hacía un manuscrito a máquina de escribir. Era único. Y lo ilustraba exactamente. Me lo ha prestado en su día, me lo prestó la familia de Pichi, lo escaneé y tenemos aquí, porque cuenta toda la historia de cómo suben, cómo encuentran la cuerda, etcétera, etcétera, etcétera. Unos días después, el 29 de agosto, el Diario de Burgos, hay un artículo que dice: colocación de una gran cruz en la montaña donde perecieron los escaladores palentinos, lleno de inexactitudes, porque te dice que la cruz está en la cumbre de la montaña, en un paraje denominado Hoyo del Muerto. Es decir, que tienen noticias pero no las enlazan correctamente, ¿no? Y pone el texto que viene en la placa, y luego con los años hemos visto que no se correspondía al 100%, más o menos sí, pero no al 100%. Incluso también en octubre de ese año, en el 57, Peñalara, la revista Peñalara de Madrid, en el fascículo 333, página 79, sacan una noticia de la colocación de la cruz de los faquires. Dice que se coloca en la cumbre, también están despistados, y hablan de otros accidentes que de esa temporada a nivel nacional, ¿no? Los dos artículos están llenos de inexactitudes. Bueno, en el 1958 tenemos esta fotografía estupenda, que es una visita a la Cruz de los Faquires para repintarla. Aquí se le ve a Usín sujetando el bote, el que está agachado en primer término es Ángel Ramos, el que está agachado detrás es Tino Martín, y se desconoce quién es el que maneja la brocha, el que está cogiendo para pintar. Pues claro, no van a subir una escalera hasta allí, ¿no? Y que ya hemos visto que era muy alta, ¿no? la cruz. Luego, en 1960, también hay constancia de que se dice una misa en la Cruz de los Faquires. No sabemos si hay repintado o mantenimiento, lo que sí que es cierto que todavía está impecable. Aquí se ve una fotografía que está en su sitio, en pie y en condiciones. No así ya durante los años 70, 80 y 90, que no se hace ningún mantenimiento, que yo sepa, por lo menos. Ya la cruz está abandonada, ya sujeta a las inclemencias del tiempo. No solo son las avalanchas que caen de la montaña, sino toda la nieve que se acumula allí, que esa nieve se mueve, intenta bajar deslizando, y eso pues la dobló. Y entonces, bueno, pues aquí vemos que en octubre del año 2000, que es la primera fotografía que tengo yo mía, que son diapositivas de la cruz, pues ya la placa está totalmente rota, la cruz está, como ves en la fotografía, totalmente, no arrancada, pero doblada por su base más de 90 grados, y en unas condiciones bastante lamentables. Aquí hay varias fotografías de cómo está la cruz, y estas otras fotografías pues es como está la placa en ese año 2000, cuando la veo yo, que está hecha migas, pero más o menos están todos los trozos juntos, que fue una pena. Tengo aquí una nota diciendo: lamentablemente no me atreví en aquella ocasión a recoger y bajar todos los trozos, y con el tiempo algunos se perdieron. Si en aquella época hubiera cogido yo y hubiera hecho, bueno, me lo bajo todo para por si acaso, pues posiblemente ahora tendríamos una placa más completa, pero de aquellas la dejé allí y el tiempo lo desperdigó por la ladera. En la primavera de 2015 la cruz no solamente está doblada, sino que está arrancada de su sitio. Ya la había conseguido arrancar. La ha arrancado, y la ha movido, la naturaleza la ha movido 200 metros. Claro, es una pendiente fuerte, caída, ¿sabes? Claro, entonces la ha arrancado, la nieve la ha ido año tras año moviendo, y entre el año 2000, que todavía estaba en su sitio aunque doblada, y el año 2015, que aparece esta otra vez, entre medias, no sé si alguien tendrá fotografías de ese viaje por la ladera, pero estaba a casi 200 metros de su posición original. Entonces, bueno, yo cada vez que iba por allí me ponía negro. Es un sitio muy poco visitado, la verdad, es súper solitario, por eso hay tan pocas fotos, por eso tengo poca información de cómo en los años 80 no tengo ninguna foto de aquella época y demás. Pero bueno, ya nos decidimos, y el 30 de agosto de 2015, pues un grupo de voluntarios de mis amiguetes, pues subimos cargados de sierras, punteros, picos, palas, etcétera, y entonces se cierra porque intentamos desroscar, a ver si se podía desroscar. Imposible. Absolutamente bueno, imposible. Claro, con el paso del tiempo, la humedad, la nieve, todo girado, y yo, porque sabía que estaba tan bien hecha que casi no se veía ese empalme de la rosca. Entonces la gente decía: pero esto va roscado. Digo: sí, mira, aquí está. Digo: pero imposible. Total, que bueno, se cerró, se bajó el crucero, y luego se cerraron los brazos, e incluso lo que es la parte baja central de la cruz se partió en varios trozos para que no pesara mucho, y entre todos lo bajamos a vidrieros.
Aquí, bueno, también se hizo una batida, bajamos todos los trozos de la placa de para mármol ver que qué encontramos, parecía, ¿no? se hizo una batida para ver si aparecía algo más, aparecieron algunos trocitos y todo eso nos lo bajamos para abajo. Aquí se ve el día 30 de agosto de 2015, pues como estamos ahí picando, nos llovió, nos hizo malísimo. Picando para quitar lo que era la base, porque quedaba ahí un hierro, lo cerramos por donde estaba doblada y para que no dejara allí un trozo de hierro, pues se intentó recuperar, ¿no? Y se bajó todos los trozos de la cruz a vidrieros, donde se quedaron allí y se encargaron los del mesón de Curavacas, en que ellos buscaban un amigo que soldaba para que la reconstruyera la cruz. También, como nos bajamos la placa de mármol, aquella placa de mármol grandota que estaba hecha migas, nos la bajamos y nos bajamos la cruz. A mí me parecía que era un poco irrespetuoso como saquear aquello, ¿no? Entonces se colocó una plaquita pequeña metálica, que se ve aquí en estas fotografías, pegada allí en el mismo sitio donde estaba la placa original, pues bueno, con un pequeño texto de la ocasión, ¿verdad? Diciendo cuándo se había colocado la primera vez y cuándo se había colocado esta placa en el 2015. Con el tiempo, al año siguiente, en el año 2018, la placa se desprende del pegamento que habíamos dado, se desprende y me la encuentro yo en los alrededores, también a puntito de perderse para siempre, porque es una placa muy pequeñita, pero la vi y aquí se ve que está suelta, que se ha desprendido, y entonces en el otoño del 2019 subimos y la colocamos otra vez, esta vez un poco más sólida, que creo que ahora ya aguante, porque esa placa pues apenas ofrece resistencia a la nieve, etcétera, ¿no? Bueno, pues todos esos trozos se bajan aquí a Palencia y durante todo el año 2016, bueno, pues mi mujer, que es muy aficionada a los puzzles, empezó a juntar todos estos trocitos, porque era un auténtico puzzle, porque además faltaban piezas, a reconstruirla. Esto lo comento en las redes sociales y aparece Goyo, un montañero de Valladolid que tiene varios trozos en casa, además grandes. Entonces es esta fotografía que viene aquí la fecha y bueno, unos trocitos un poco grandes, pues me les hace llegar. Muchísimas gracias a Goyo por este detalle. Estoy convencido que algún otro trozo está en alguna casa de alguien o perdidos en la ladera. Pues bueno, al final ya se consigue reconstruir la placa, se da cemento en las zonas de donde falta material y aquí ya pues más o menos sabemos que es Los Camaradas. Yo creo que nunca puso a Los Camaradas. Es Los Camaradas, Luis Ángel Puertas, Paulino de la Torre Vargas, Jesús Redondo Alonso, 16 de abril de 1957, accidente montañero. Y luego pone 25 de agosto de 1957, que es cuando se coloca la cruz y la placa. Por fin sabemos lo que pone en la placa aquella. Bueno, pues en septiembre de 2017, 60 años después de la colocación, porque si en el 57 se coloca la cruz en su sitio, en 60 años después, en septiembre del 2017, 2 años después de que se baja la cruz y todos los bártulos, aprovechando ese 60 aniversario de la colocación de la cruz, pues veis aquí en estas fotografías, pues ya se ha soldado la cruz, la traemos desde casa de estos amigos allí en Vidrieros, y en Triollo, perdón, la llevamos a un jardín donde nos dice la Junta Vecinal que es donde podemos hacerlo y que es el mejor sitio, un jardín que está al lado del cementerio de Triollo, y entonces allí, pues bueno, Cholo, que es el que hizo un poco de maestro de obra, pues llevamos cemento, llevamos picos, palas, y allí se metió la cruz. Ahora me arrepiento de no haber prolongado, porque claro, como nosotros cerramos ya un buen trozo que estaba clavado, aquí se enterró otro trozo para que quedara sólida, ha quedado muy chaparreta. No sé si será bueno para que tampoco llame mucho la atención o ha quedado un poquito fea, no lo sé. El caso es que ahí se ve cómo quedó, se decentaron los alrededores, se pintó aquella cruz, etcétera, etcétera. Y por fin, el 16 de septiembre, todas estas labores de colocación son el 8 de septiembre, una semana después, el 17 de septiembre de 2017, se reinaugura la Cruz de los Faquires en Triollo en un acto absolutamente maravilloso. Yo sé de gente que solamente fue por decir, yo he estado allí. Porque conseguimos reunir, no a todos, pero a casi todos los montañeros históricos de Palencia y alrededores. Vino gente de Burgos, gente de Valladolid, muchísima gente. Fue la última vez que se reunieron Benito Iglesias, que vive todavía, Cebrián de Burgos, que murió poco después de este acto, y Alejandro Díaz Riol. Todavía vivía Josefina, también está ahí, pero es que estos tres estuvieron en la colocación. Estos pinaron la cruz en el hoyo muerto y luego inauguraron esto 60 años después.
La verdad es que muchas veces me lo dice el hijo de Pichi, me dice, ya estaba Riol, oye, Pichi, Cebrián, muy fastidiado el hombre, aunque aguantó bien el día, me dice, tú no ves mi padre cómo se lo pasó, cómo disfrutó de aquel acto, fue el último acto multitudinario, público que hizo, poco después murió y os lo agradezco mucho. Pues bueno, allí tapamos todo aquello, se llevó un ramo de flores, ellos tres destaparon allí, aquí se ven estas dos fotografías y bueno, pues aquí hay fotos realmente históricas, ¿no? Pues aquí en esta se ve a Usín, a Riol, a Barona, al de Burgos, que vamos a hablar más de él, a Andrés Ceresa y luego, bueno, pues muchas más fotos que hice, porque hicimos un montón de ellas, porque la verdad es que yo quería tener fotos con todas esas personas, porque era una maravilla. Esta también es muy buena, que está aquí, pues Luis Antonio, Ceresa, bueno, una foto general de todo el grupo, ¿no? Porque ya te digo que había montañeros desde niños pequeños. Me acuerdo que Vidal, un amigo que vive en Guardo, que trajo sus dos hijos pequeños, un hijo y una hija que tiene, y yo le veía por ahí y digo, hombre, ¿cómo te has animado? Dice, hombre, dice, es que estos no se dan cuenta, dice, pero estamos asistiendo a un acto absolutamente histórico, ¿no? Dice, luego cuando enseñan estas fotos con estos chavalines, pues eso, como cuando este niño de 9 años sube a colocar la cruz de los faquires o el día de la inauguración, pues esos chavales recordarán esto, ¿no? Y bueno, pues otras dos fotografías, esta que además está muy bien encuadrada, pues que estoy yo, muchas quería estar yo, ¿no? Pues con Ausín, con el hermano político de Jesús Redondo, que estuvo en el rescate y estuvo metido en todo aquello, Pollos, Alejandro Di Riol, Barona, Ceresa, ya fallecido, Luis Antonio, todos personajes que igual no hemos hablado de ellos, pero vamos a hablar en un futuro porque esto ya son más de los 70. Bueno, este es el estado en el que quedan la placa y la cruz, ahí la placa se coloca en su sitio con un metacrilato que la tapa, se pone un pequeño monolito en el que dice que esta placa y esta cruz estuvieron desde tal año hasta tal año en el Hoyo Muerto y luego se trasladaron aquí a este lugar. Al cabo de 2 o 3 años se rompió el metacrilato que protegía la placa, se estaba llenando todo de maleza y se hizo un servicio de mantenimiento el 1 de septiembre de 2017, se metió ahí una tela para que no crecieran malas hierbas, se cambió el metacrilato y se añadió una porque como en la placa faltan tantos trozos, yo porque sé de memoria lo que pone, pero alguien que no, igual no lo lee del todo bien, pues se puso una plaquita metálica al lado con el texto original para que se sepa qué es. Y así es como está en la actualidad. Unas veces vamos de vez en cuando a limpiar y a colocarlo, y hay veces que está un poco más salvaje y otras veces más cuidadito, pero este sería el estado actual de esa cruz de los faquires que ha viajado en el tiempo en 60 años desde el Hoyo Muerto hasta el lado del cementerio de Triollo. Y que ahí sigue para quien quiera pasar a observarla y se ve como se ven estas fotografías, se ve el Curavacas de fondo, ¿no? Y bueno, pues es un lugar emblemático que yo particularmente, evidentemente yo no tengo ninguna autoridad para decidir nada, pero a mí me gustaría que fuera un poco el mausoleo de todas las personas que quieran poner algo en Curavacas, que no lo hagan en la montaña, sino que lo hagan aquí. Contaremos dentro de unos días cuando se bajó también la cruz de los de Burgos y ahora está aquí. No está en la montaña, sino que se ha bajado a este lugar, ¿no? Y si alguien quiere poner una placa de recuerdo a alguien que ha fallecido allí o que le gusta mucho el sitio, pues probablemente por favor, sea el mejor sitio. Que lo ponga aquí y no en la montaña, que además de ilegal, porque es parque nacional y tendría que tener parque natural y tendría que tener permisos. Es perecedero. Es un poco, bueno, pues hay a quien le puede gustar, a quien no, y tampoco a nadie le agrada ir por la montaña y ir constantemente viendo cosas de estas, ¿verdad? Que además, egoístamente hablando, quien la ponga va a durar poquito en la cumbre. Sí, va a ser más probable que permanezca y que sea un homenaje a perpetuidad. Y además aquí lo va a ver muchísima más gente. Bueno, pues ahí queda lanzado el guante. Oye, a lo mejor alguien lo recoge, por si acaso ahí queda lanzado. Gente, muchas gracias como siempre por contarnos todo esto y seguiremos más adelante con más detalles. Con más útiles en la montaña en el próximo capítulo.